Saludos, hermanos en Cristo, a los niños, adolescentes, padres de familias, parientes y familiares. Hoy, domingo, doy con ustedes un mensaje didáctico del Señor. Y gracias a Dios le doy, en el bendito nombre del Señor Jesucristo, por este día tan bendito que sigue todavía, y yo sé que ustedes están orando para que toda la familia siga dando el mensaje en la escuela dominical para ustedes y para los que están salvos en su Hijo amado Cristo Jesús. Enseguida vamos a hacer la oración de apertura que con ustedes, que me acompañen para iniciar este culto de enseñanza y compartida con ustedes. Acompáñenme, hermanos, en esta oración. Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Él dirija esta clase y que nos grabe en cada uno de nuestros corazones, en nuestra alma, para que también aquellos que le acompañen y estén invitados, que ustedes harán haciendo esta invitación para que puedan escuchar esta clase que edifica su espíritu y los ayuda en este momento que estamos pasando. Gracias a Dios que nos cuida y nos ayuda en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, porque tenemos también la compañía del Espíritu Santo, que en todo momento está con nosotros. Señor Dios Todopoderoso, gracias te damos entonces para que dirijas este culto en este momento. Enseguida el título del tema es el año de la buena voluntad de Dios. Y vamos a ver entonces la cita bíblica que está en Isaías 61, 1 al 3. Pero antes, para que ustedes puedan ver, justamente tiene a colación y relación a lo que dijo el profeta Isaías antiguamente, cuando Cristo todavía no venía en María la Virgen. Ahí vamos a ver entonces, ¿no?, el video del Señor, que tiene mucha relación con lo que he dicho en el profeta en cumplimiento a lo que Dios había establecido para los seres humanos. Ve'amech kulam tzadikim leolam yirshu aretz netzer matao maaser yadai lehitpaer hakiton Yiye ha'elef ve'hatzair legoy atzum Ani Adonai Bita Achishena. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y dar la vista a los ciegos, poner en libertad a los quebrantados, a predicar el año agradable del Señor.
Ahí está dando cumplimiento a la voluntad de su padre, era bien obediente. Y en eso se confirma la profecía que estaba en Isaías, ¿no? Que, como vuelvo a repetir, está en Isaías. Hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Qué es el sonido? ¿No es este el hijo de José? Sin duda vosotros diréis: lo que hemos oído que se ha hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. De cierto os digo que ningún profeta es aceptado en su propia tierra. Mas en verdad os digo, muchas viudas había en Israel en los tiempos de Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a Sarepta, en Sidón, a una mujer que era viuda. Y muchos leprosos había en Israel y ninguno fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Enseguida vamos a hacer lo mencionado por el profeta Isaías. Esta es una profecía de que justamente lo que Jesús dijo, ya pasado varios años, ¿no? Muchos años, se presenta el Verbo, el Hijo de Dios, ¿no? Para la humanidad, una opción, una esperanza, como ahora. Siempre debemos creer que en esta dificultad está el Padre, está el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre nos está mirando desde su trono y su Hijo también a la diestra, y con Él, no, con Él está el Espíritu Santo. Y no creamos que estamos solos, abandonados, más al contrario, Él está siempre cerca de nosotros, se siente en la cama de nosotros y nos mira, nos ve. Y si nos pasa algo, Él está obrando en nosotros. Hay que mantener la fe en Dios vivo, al Dios eterno, que Él siempre nos cuida y nunca nos abandona. Por eso que nunca debemos rendirnos ante la presencia del Señor. Todo es victoria ante las acechanzas del maligno que usa a los hombres para producir pandemias en otros países, nuevas pandemias. Dios la borra y la limpia, porque su voluntad es que el ser humano no se pierda y desaparezca sobre la faz de la tierra, sino que proceda al arrepentimiento para que sea salvo en su Hijo amado Jesucristo, que murió en la cruz. Voy a leer entonces, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, a Isaías 61, del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Miren cómo es, ¿no? Tiene relación con lo que está pasando al día de hoy. En la 3 dice, versículo 3, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia y plantío de Jehová para gloria suya. Como pueden ver, hermanos, el Espíritu de Jehová, dice Jesús, ¿no? El Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque Él era el Hijo de Dios y es y será el único Dios verdadero, el Verbo andando entre los seres humanos, como ahora anda alrededor de nosotros, visita las casas. Siempre Él está presente, nunca nos ha abandonado. Entonces,
El Señor lo unge cuando Juan el Bautista lo está bautizando en el agua. Ahí se ve la voz del Padre, la aparición del Espíritu Santo, ¿no? Y él era el Hijo que estaba confirmando su venida, ¿no? Entonces acá dice bien claro, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, ¿no? Cuando muere un ser humano por esta pandemia y todo ello, Él está presente y se los va recogiendo a su reino aquellos que aceptaron a Cristo en su corazón o se reconciliaron con Él antes de morir para irse a su reino venidero. Entonces, estas son las buenas nuevas a los abatidos, a los tristes, a los que se lamentan de lo que está pasando, porque Él desea lo mejor para nosotros y nos recoge en el momento más preciso. Cuanto más nos ama, nos lo lleva ante su presencia. Por eso dice a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, ¿no? Por tanto males y pesares, y luego se arrepienten. Y a los presos, apertura en la cárcel, aquellos que están oprimidos están en la cárcel, también hay cárcel espiritual, ¿no? Que el demonio los tiene encadenados, para eso libertad cuando se arrepienten. Por eso, y aquí el Señor proclama, anuncia el año, en medio de esta pandemia, año de la buena voluntad de Jehová. Por eso que estamos vivos, ¿no? Nos mantiene con vida, pero con un propósito. Y también dice el día de venganza del Dios nuestro, ¿no? Para aquellos que hacen el mal sobre la tierra. Tienen castigo aquellos también que están en el pecado y no se han arrepentido. Luego a consolar a todos los enlutados, ¿no? Aquellos que, ¿no? Por eso enlutados es en ceniza, también en vestido negro, ¿no? Por este pesar de un pariente, ¿no? Que ha partido. A veces hay seres humanos que han partido y a Dios le da tristeza, que se han ido sin recibir a su Hijo amado Jesucristo, que se han ido sin reconciliarse y se han ido a la profundidad de las tinieblas. Por eso es necesario, de lo que estábamos aún con vida, mantenerlos fieles, dignos delante de Dios, enseñando a otros que están alrededor nuestro. Hay que repartir folletos a pesar de que quieren prohibir la repartición de folletos. Mira cómo el mal se aprovecha de esta situación para meter sus acechanzas y poder, así de esta manera, debilitar nuestra fe. Es momento de poder dar testimonio de que somos cristianos y no tememos a nadie. Nunca vamos a rendirnos porque Dios siempre estará con nosotros. ¿No, hermanos? Entonces ahora vamos a ver en este desarrollo del tema, ¿no? Que el Señor Dios Todopoderoso, quien creó los cielos y la tierra y el mar y todo lo que hay en él, el que gobierna, ningún ser humano se puede tomar la atribución de hacer lo que le da la gana en este mundo. Así como pone Dios reyes, príncipes, presidentes y otras autoridades en el mundo, también tienen la potestad de sacarlos de ese cargo y van a pasar a un juicio que le tiene esperado para ellos que han hecho el mal, porque el genocidio que se ha cometido en el mundo ha sido utilizado por el mal en estos siervos malos que están en toda parte del mundo y están pensando cómo destruir a muchos seres humanos, a diezmar la población. Entonces, este Dios en que creemos, Jehová Dios de los ejércitos, Yahvé, Él nunca nos ha olvidado. Entonces, hermanos, por eso Él tiene dominio sobre todos los seres humanos, sea quien sea, no hace distinción. Y Él nos traerá la victoria
y la fuerza, la fortaleza para seguir adelante con su obra. No debe haber cobardía en nosotros, sino valentía en el Espíritu Santo del Señor. Entonces, vemos que el profeta Isaías había anunciado la venida del Mesías, un líder que luchara por su pueblo. Pero este líder era espiritual, el Hijo de Dios, el Verbo hecho carne, para hacer la voluntad del Señor. Entonces, para con la humanidad, no solamente vino a anunciar el Evangelio, sino también a salvar y sanar. Pues una revelación verdadera que hizo Dios a través del profeta, y así en otros profetas también se ve, que tiene relación importante con la era mesiánica, mencionando la época de evangelización mundial, cuando más áspero, agreste, más difícil se vuelve la situación en nuestra época, más valiente debemos ser para predicar el evangelio, repartir folletos, orar en la casa, con más ahínco, leer la palabra de Dios, tener el culto familiar. Seamos invencibles delante de Dios. Lucharemos en nuestras casas con la presencia del Señor. Lucharemos en las calles donde Dios nos mande a predicar el evangelio. Lucharemos en los mercados repartiendo folletos, dando a conocer el nombre de Dios, de su Hijo amado, y lo que hace también el Espíritu Santo en nuestros días, sin tener miedo al ser humano. ¿Qué nos podrá hacer el ser humano si Dios está con nosotros? Y si partimos con el Señor en la evangelización mundial, que luego resalta la gloria eterna, celestial, y representa reyes y naciones que desde todo el mundo convergen en Sion para traer su homenaje al Rey del Sion, Rey de reyes, Señor de señores. Por eso el Señor siempre está con nosotros. No nos ha olvidado. Él no partió y se fue lejos. Mentiras. Él está bien cerca de nosotros. Cada día nos visita y está con nosotros. Nos consuela. El Espíritu Santo nos consuela, pero el Espíritu de Cristo. Acá le voy a leer la palabra de Dios que dice en Lucas 4, 16 al 22, donde dice, y justamente esto tiene a colación con lo dicho anteriormente por el profeta Isaías, pero esto ya se ve en el Nuevo Testamento cuando aparece el Verbo de Cristo confirmando la palabra de su Padre dicho al profeta Isaías. Entonces en Lucas 4, 16 al 22 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Este es el día sábado. Y se levantó a leer. Por eso cuán importante es reunirse en la iglesia para predicar la palabra, porque la palabra de Dios es espíritu. Entonces es necesario en su casa, también en culto familiar, leer la palabra que es espíritu para alimento de vosotros y nosotros. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí. Luego, vemos que dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, porque es un rollo, lo dio al ministro, al encargado de la sinagoga, y se sentó como cualquier miembro que estaban ahí escuchando en la sinagoga. Fíjense,
la humildad del Señor, siendo hijo de Dios. Y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él, fijos en el verbo de Dios. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de la palabra de gracias que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Se preguntaban, ¿no? Creían que Jesús solamente era un ser humano, sino que era hijo del Dios Altísimo, es y lo será siempre. Entonces, las buenas nuevas se predicó por el Señor Jesús, ¿ya? Al pueblo de Israel primero, luego a sus discípulos que eran judíos también, y luego a la iglesia, que en Antioquía se le llamó por primera vez iglesia, siendo los discípulos los primeros en predicar la palabra del Dios viviente. Luego a todas las naciones como Grecia y otras más. ¿Se acuerdan cuando reciben el bautismo del Espíritu Santo? Ahí se ven varias nacionalidades de aquel entonces, ¿no? Y cómo es esta predicación hasta el día de hoy, se ha ido por todos los países, a pesar que tengan oposición, ¿no? A pesar que quieran desaparecer la iglesia, a pesar de que nos quieren matar por las pandemias, ¿no? Y nos quieren limitar nuestra libertad de la fe. Y sigue para adelante porque Dios tiene la última palabra. Y Dios tiene la última voluntad. Ningún ser humano puede atreverse a frenar su voluntad, porque Él es el Dios Todopoderoso, Rey de Reyes, Señor de Señores, Jehová, Yeshua, Espíritu Santo. Entonces vamos a ver ahora en Mateo. Antes vamos a ver una música de Jesús, ¿no? A ver. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelvo a ti. Solo a ti quiero humillarme. Quiero humillarme, buscar tu rostro. Hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Oh Señor, hazlo. Cántelo una vez más conmigo. Vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Yo quiero andar en tu verdad. Tómame, Señor, tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve
decirle, Señor, escúchanos, perdónanos, perdona nuestro orgullo, perdona los pecados de tu iglesia. Desciende, Señor, toca la tierra, perdona nuestros pecados, sana nuestra tierra, Señor. Oh Dios, sánanos, Señor. Clamamos a ti, Señor, por sanidad. Te necesitamos. Quiero humillarme. Quiero buscar tu rostro. Hoy me arrepiento. Hoy me arrepiento. Delante de ti. Vengo a invocarte. Inclina tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, Señor, sana nuestra tierra. Oh, clámale fuerte. Sánanos, Señor, sana nuestra tierra, que nos oigan hasta el cielo. Sana nuestra tierra, oh Señor, sana nuestra tierra. Sí, por favor, sana nuestra tierra con tu amor. Ten misericordia, Señor, ten misericordia, misericordia. Bien, hermano, entonces acá, después de haber escuchado esta hermosa canción que consuela nuestro espíritu y nos anima a seguir adelante a pesar de cualquier amenaza y peligro con nuestra vida, somos testigos de Dios hasta el final, porque somos soldados y guerreros de Dios, hijos de Dios, hasta el final, leales para seguir haciendo su voluntad, digan lo que digan, como digan, o nos prohíban tantas cosas que atenten contra la fe, pero seguimos adelante. Nunca nos vamos a rendir, nunca cejaremos, siguiendo los designios de Dios nuestro Señor. A Él sea la honra, la gloria, por los siglos de los siglos. ¿De quién somos y a quién vamos? Sigamos con Él hasta el final. Entonces en Mateo 4, 17, hacia adelante vemos 4:17 hasta el 25. Vamos a ver lo que dice acá Mateo, relatando, ¿no? La obra del Hijo del Dios, del Verbo. Él no tenía miedo a nada y los discípulos andaban con ellos también, dejaron el miedo y seguían adelante hasta el final. Entonces el versículo 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, aquí es donde comienza la comisión, fíjense, como llamando a Dios, como nos llama a nosotros en estos momentos de dificultades de prueba. Sigamos adelante. Acudamos al llamado divino de Dios. Entonces acá dos hermanos, Simón, llamado Pedro, Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré, ¿qué? Pescadores
este hombre, ya ve. Entonces somos pescadores de hombres. Y sigamos adelante, prohíban lo que nos prohíben de no repartir folletos, ¿no? Tomando como mención que el microbio está en los folletos. ¿Hasta dónde han llegado estas personas enviados por el espíritu inmundo, el demonio Satanás? Pero Dios tiene la última palabra y a Él se alinean todos los hombres, sean quien sea, porque en su mano está su vida de ellos. Y cuando Dios emite sus juicios, los hombres van cayendo, ¿ya? Ante Dios, ningún mortal puede oponérsele. Entonces dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y lo llamó, dejando sus oficios, dejando también familiares, parientes, acudieron al llamado del verbo de Dios, como nos llama a nosotros y nos ha llamado desde el momento que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador personal. Somos súbditos de un reino venidero que existe y es mejor que todavía en donde estamos. Pero mientras estamos acá, tenemos que obedecer para hacer la voluntad de Dios. Así pasemos lo que pasemos, pero con el Señor hasta el final. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas, como ahora se conoce la escuela dominical de ellos, y predicando el evangelio del reino y sonando toda enfermedad. ¿Ya? Acá dice bien claro. Y enfermando toda, y sanando, perdón, toda enfermedad. Y toda dolencia en el pueblo. ¿Ya? No hay ningún virus, sea cual sea mutante, lo que sea, ni bacteria, que se pueda oponer al poder sanador del Señor en Cristo Jesús. Porque Él es el amo y Señor de todo lo creado. Y a Él se arrodille todo ser humano sin miramiento. Por eso, hermanos, con el que tiene el poder, con Él estemos hasta el final. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencia, ¿ya? ¿Ya? Ok. Si nos agarra enfermedad, Dios mío, tú dices en tu palabra, en Isaías, que llevaste toda nuestra enfermedad, sufriste nuestros dolores y por tus llagas somos curados. Entonces no hay que olvidar esas palabras benditas del Señor, esas promesas que son verdaderas, porque su palabra es espíritu. Nunca debemos rendirnos hasta el final, hermanos. Entonces dice acá que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, ya eso lo saben, ¿no? Cómo el Señor obraba, porque Jesús decía así, que él veía a su Padre obrar, ¿ya? Por eso él iba de frente a quien tenía que sanar, al leproso, al paralítico, al ciego, sin titubear, porque él sabía quién es su Padre, así también nosotros. Debemos saber quién es nuestro Padre, quién es nuestro Salvador, quién es nuestro sanador. Y lo sanó, dice acá en el versículo 24. En el 25 dice, y le siguió mucha gente creyendo, pues, de creyentes desde Galilea, de Decápolis, Decápolis 10 ciudades, ¿no? De Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Entonces, ¿por qué debemos olvidar el nombre del Señor? ¿Por qué debemos olvidar al Padre? ¿Por qué debemos olvidar a Jesús? ¿Por qué debemos olvidar al Espíritu Santo? Él está con nosotros, está dentro de nosotros. Nosotros somos templo viviente de Él. ¿Qué nos podrá hacer el ser humano? Hay que pedirle al Señor
que mantenga firme nuestra fe hasta el final. Bien, hermanitos, ahora vemos acá un caso de video de la aparición de Jesús. Circulando las instrucciones. Pero acá entonces vamos a ver que estas recomendaciones que hizo Jesús cuando se le apareció a sus discípulos, que son testigos, la iglesia viviente de Jesús, sobre la buena nueva de Dios para la humanidad. Paz a vosotros. ¿Por qué estáis turbados y dudáis en vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos como veis que yo tengo. ¿Tenéis algo de comer? Estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Que deben cumplirse todas las cosas que están escritas en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos concernientes a mí. Así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Bien, hermano, entonces, bien, hermanitos, entonces, era necesario que el Dios verdadero anunciara y cumpliera por medio de su Hijo amado el mandato divino de salvar, redimir a la humanidad, dando a conocer el nombre de su Padre, de él mismo Jesús, y de la venida del Espíritu Santo, del Padre, Jehová o Yahvé, de Yeshua o Jesús, el Espíritu Santo. El Hijo del Dios viviente realizó la voluntad de su Padre, trayendo el año agradable de su buena voluntad para la humanidad, dándole su salvación, sanación y vida eterna, que es lo más preciado, hermanos, por el peligro, amenazas, ¿no? Y otras cosas. No perdamos la vida eterna, sigamos hasta adelante, hasta el final con el Señor, por medio de su amado Hijo, Señor Jesucristo. Gloria a Dios, bendito sea el Dios Altísimo en Cristo Jesús. Nada ni nadie podrá apartarnos del amor de Dios. El Señor sea con todos ustedes, hermanitos preciosos. Ahora les recomiendo que sigan adelante haciendo su culto devocional, comenzando por una oración, el leer la palabra de Dios, luego cantos o salmos dedicados a la alabanza de Dios y algún comentario de la palabra de Dios. Porque ustedes han asistido a la iglesia cuántas veces y han comprendido parábolas y mensajes diversos que ya están crecidos en la palabra para comentarlo entre la familia. Y aquí, hermanos, vamos a orar. Les invito para esta oración de conversión, para algunos que son nuevos, o de reconciliación para algunos que se han apartado y han vuelto a los pies de Cristo.
Vamos a orar, hermanos. Señor Dios Todopoderoso, permite que las personas que estén escuchando, que no sé su nombre, pero los estoy viendo acá, acepten a tu Hijo amado Jesucristo, por aquellos que están en cama también. Señor, este mensaje llegue a ellos antes de partir. Lo que deseas según tu voluntad que sigan y continúen en este mundo, sea para que sea tu obra, haga tu obra en este mundo, salvando a miles de personas, porque no debemos llegar con las manos vacías ante tu presencia, Señor. Entonces, ayúdanos aquí, Señor, a recibir estas personas. Señor Dios Todopoderoso, te acepto en mi corazón. Antes bien, perdona mis pecados cometidos hasta el día de hoy, desde que era pequeño. Y bueno, Señor, escríbeme en el libro de la vida con letras de oro. Pero haz de mí un siervo al servicio tuyo hasta el fin de mis días, y sea luz para mis familiares y parientes, para que ellos también escuchen la palabra y sean salvos de toda condenación eterna. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, así te lo pido, Señor, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, en este día que nos das una vez más. Gracias por esta oportunidad, que no la merezco, la merecemos, pero como siervos inútiles, seguimos haciendo tu voluntad hasta el día que nos llames. Gracias, Señor. Bendito seas